Así inicia Es Noticia en profundidad. Un placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Como siempre, se los presentamos en titulares. Es noticia México y Estados Unidos. Este miércoles los presidentes de ambos países firmaron un nuevo tratado comercial, el conocido TECMEC. En su discurso destacaron diálogo y respeto. Sin embargo, muchos han recordado en México y también en Estados Unidos las agresiones de Trump en contra del pueblo mexicano. Analizamos sus discursos. En noticia, Estados Unidos con otro tema. Tras la salida definitiva de esta nación de la Organización Mundial de la Salud, no solo hay preocupación e incertidumbre. Desde diversos sectores se plantean razones reales de la decisión. Cálculo político, que mueran los más vulnerables o más culpas a China se mueven entre las hipótesis y las analizamos. Y en noticia Colombia, el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, llama a un cese bilateral al fuego. El gobierno, el presidente Duque, responde de inmediato con una negativa. Veremos lo que implica esta decisión, en especial en momentos en que el conflicto armado golpea y de qué manera a la Colombia profunda. Noticia que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En noticia Estados Unidos, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, realizó este miércoles una visita oficial a su homólogo, a Donald Trump, en la Casa Blanca. Y esto en el marco de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Un encuentro bilateral que ha generado enorme controversia a lo interno en ambas naciones. Revisamos. El acuerdo comercial, también conocido como TEMEC, que aspira a fortalecer las relaciones económicas en América del Norte, agrupando los 3 países de la región, sirvió de excusa para el primer encuentro entre los mandatarios de Estados Unidos y México, donde destacó la ausencia del primer ministro canadiense, Justin Trudeau. La reunión causó sorpresa dentro de la opinión pública internacional debido al discurso xenófobo y racista característico de Trump, especialmente agresivo durante la campaña presidencial de 2016, donde llegó a insinuar que los migrantes mexicanos, a los que se refirió como bad hombres, eran criminales y asesinos. Quiero construir un muro, necesitamos el muro, y con la patrulla fronteriza, la policía de inmigración y el muro en conjunto detendremos las drogas, aseguraremos la frontera. Una de mis primeras acciones será cerrar a todos los capos de la droga y a los malos. Hay gente muy mala en este país a la que tenemos que sacar. Los vamos a echar. Vamos a asegurar la frontera. Y cuando la frontera esté segura, tendremos la determinación para hacer todo lo demás. Pero tenemos a estos bad hombres aquí y tenemos que sacarlos. En la misma línea propuso además la construcción de un muro en la frontera de 3.100 kilómetros que comparten ambos países, evocando el apartheid propiciado por Israel a Palestina. Necesitamos fronteras. Tendremos un muro, el muro se construirá y será exitoso. Y si creen que los muros no funcionan, solo pregúntenle a Israel. Los muros funcionan, créanme, bien hechos funcionan, créanme. Pese a ello, AMLO apostó por la resolución de conflictos por medio del diálogo, la convivencia y la cooperación mutua. Lo que nos une y hacer a un lado las diferencias o resolverlas con diálogo y respeto mutuo. Ciertamente, en la historia de nuestras relaciones hemos tenido desencuentros y hay agravios que todavía no se olvidan, pero también hemos podido establecer acuerdos tácitos o explícitos de cooperación y de convivencia. Asimismo, destacó que Trump ha tratado a México de forma comprensiva y respetuosa. Como presidente de México, en vez de agravios hacia mi persona y lo que estimo más importante, hacia mi país, hemos recibido de usted comprensión y respeto. Algunos pensaban
que nuestras diferencias ideológicas habrían de llevarnos de manera inevitable al enfrentamiento. Afortunadamente, ese mal augurio no se cumplió y considero que hacia el futuro no habrá motivo ni necesidad de romper nuestras buenas relaciones políticas ni la amistad entre nuestros gobiernos. Finalmente remarcó que el mandatario estadounidense respetó la dignidad y soberanía de su país, despidiéndose el grito independentista de ¡Viva México! En 3 ocasiones. Nos ha tratado como lo que somos, un país y un pueblo digno, libre, democrático y soberano. Que viva la amistad de nuestras dos naciones. Que viva Estados Unidos de América, que viva Canadá, que viva nuestra América, viva México, viva México, viva México. Donald Trump atraviesa la peor crisis de popularidad desde que asumió la presidencia en enero de 2017. De acuerdo al sondeo del medio ultraconservador Fox News, se encuentra 12 puntos por debajo de Joe Biden en cuanto a intención de voto de cara a las elecciones del 3 de noviembre de este año. Índices especialmente bajos en las comunidades negras y latinas debido a la revuelta social que se disparó tras el asesinato de George Floyd, por lo que la visita de AMLO pudiera responder al cálculo político, ya que la población de nacidos y personas con ascendencia mexicana se estima en alrededor de 38 millones de residentes en Estados Unidos. López Obrador, por su parte, estaría intentando aliviar la crisis económica agravada por la pandemia que ha incentivado el desempleo desde marzo, debido a que más de 2/3 de la población mexicana trabaja de manera informal y se ha pronosticado que la economía decrecerá en más de 10 puntos al cierre del año. Por lo que el mandatario mexicano estaría intentando proteger a los trabajadores y la población más necesitada de su país. Vamos ahora hasta Washington con nuestro corresponsal Jorge Gestoso con más información. Jorge, a nivel interno, ¿cómo se recibe esta visita de Andrés Manuel López Obrador? Y siempre además marcado por 2 hechos. En tiempos de pandemia se firma este Tratado de Libre Comercio, que además no llega el presidente de Canadá, dicen que será en una próxima bilateral con el presidente Trump. Tatiana, depende de qué cara quieras escuchar. Hubo algún grupo que frente a la Embajada de México aquí en Washington victorió la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero en general, sobre todo a nivel de Washington, los congresistas, Joe Biden, Nancy Pelosi, hubo un gran malestar por lo que está de fondo. Es decir, acá hay 2 formas de interpretar esto. Una visita que se justifica para quienes quieran ser optimistas justamente a nivel político, dado la necesidad imperiosa que tiene México de mantener este lazo económico con los Estados Unidos, que depende completamente de su economía o en gran porcentaje respecto a Estados Unidos, y no puede permitirse el lujo de lanzar una guerra, lanzar una situación realmente antagónica. Y por el otro lado, los grandes críticos, entre ellos, como te decía, reacción de los políticos, reacción de la comunidad, incluso mexicana que vive aquí, que no quiso el presidente AMLO reunirse con ellos. Pero quizás lo que no podemos dejar de mencionar, Tatiana, es lo que está de fondo. Es decir, vimos un show, un campeonato de elogios entre ambos. A mí me parece casi surrealista esta frase que dijo AMLO, y la repito textualmente: usted no ha pretendido tratarnos como colonia, por el contrario, ha honrado nuestra condición de nación independiente. Y eso ha provocado un revuelo, no solamente aquí, sino también en México. Tanto es así que el mismo presidente, antes de salir, dijo, usando su palabra, dijo: yo no soy un vendepatria, porque era dentro de las cosas que lo acusaban. Él mismo lo dijo. Ahora, lo que te decía que no podemos olvidarnos es
lo que está detrás de esto, este tratado, el TEMEC, es de acuerdo, justamente esta noche, en menos de una hora, tenemos un programa de entrevista semanal que entrevisto justamente a un economista y a un profesor, a un catedrático de la UNAM en México, a Jorge Calderón, en donde él explica que esto no es más que el TLCAN con más con desregulaciones. Es decir, esto para lo único que sirve es para garantizar que las grandes empresas, las grandes inversiones se estén aseguradas a expensas de que sufren los derechos humanos de los trabajadores y quienes defienden el medio ambiente. Con decirte, para tratar de hacer el cuento lo más corto posible, Tatiana, que en los primeros 10 años del TLCAN, que este tratado, el TEMEC, reemplaza al TLCAN, los primeros 10 años dejaron a 2.300.000 trabajadores agrícolas mexicanos sin trabajo por los subsidios de Estados Unidos que hicieron dumping con sus productos, exportaron a México, y el dumping se lo hicieron esos subsidios no a los trabajadores agrícolas de Estados Unidos, sino a las grandes empresas agrícolas de Estados Unidos. Esos 2.300.000 en buena medida no tuvieron otro remedio que intentar venir acá a conseguir trabajo, pasaron sin papeles la frontera, pasaron a ser la esclavitud moderna, y este presidente Trump los eligió para degradarlos, de hablar de que eran, qué sé yo, violadores, traficantes de drogas. Ese mismo presidente que ha dicho todo eso era el que hoy se daba abrazos y elogios con este presidente AMLO, que además, justamente el invitado que te digo que tenemos esta noche, dice que lo irónico también de esto es que el presidente AMLO habla de que esto defiende a los trabajadores, o que podría defender a los trabajadores. Y estos trabajadores mexicanos que se quedan sin trabajo por estos acuerdos de libre comercio vienen acá, y como son indocumentados, sin papeles, el presidente Trump no les da ningún privilegio, ningún beneficio, ningún tipo de protección. Están a la merced de su propia vida. Es decir, detrás de todo esto, detrás de esta fanfarria, de esta fiesta que muchos analistas dicen que lo trajo Trump a AMLO justamente como un títere para su reelección política, para usarlo desde el punto de vista de donde decía, tanto es así que los críticos dicen, no lo invitó, lo citó. Todo esto, si lo vemos a fondo, en realidad a lo único que tiene a confirmar y a consolidar son los grandes intereses, las grandes inversiones del norte global en el sur global, a expensas de los trabajadores, a expensas del medio ambiente, y todo esto con una fanfarria de que esto mejora el comercio, mejora las relaciones de los países, una apuesta al futuro, una apuesta a mejorar las condiciones de trabajo, cuando la realidad, según el pasado y según los analistas, es absolutamente todo lo contrario. Esto es la gran ironía de esas imágenes que estuvimos viendo a lo largo de todo el día, Tatiana. Son hechos, Jorge, con todo esto que nos cuentas, que sumamos de inmediato al análisis. Jorge, gracias, como siempre, un placer, muy buenas noches. Buenas noches. Vamos al análisis con la doctora Margarita Vargas, es investigadora del Centro de Investigaciones en América Latina y el Caribe de la Universidad Nacional Autónoma de México. Nos acompaña precisamente de Ciudad de México. Profesora Margarita, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, gusto en saludarle igualmente a su público. Muchísimas gracias. Gracias a usted, profesora Margarita. Si hablamos necesariamente del discurso de ambos presidentes, hacer el análisis del discurso, debemos iniciar con las formas, ¿no? Simbólicas. No se esperaba que fuese una reunión aparentemente tan cordial como al final de cuentas fue, de hecho, en todas las actividades. Por ahí quiero primero comenzar con usted con ese análisis. Sí, definitivamente la prensa en términos generales ha reseñado esta reunión en términos muy positivos, ¿verdad? Resaltando la cordialidad entre ambos mandatarios, las buenas relaciones, pero en realidad pues hay varios indicios de que la realidad es otra, o sea, hay situaciones muy complicadas. La relación México-Estados Unidos es de por sí muy complicada, con muchas aristas,
Y en el último tiempo, concretamente con la elección del presidente Donald Trump, pues ha habido un discurso muy descalificador para el pueblo mexicano. Entonces, llama la atención que esta reunión sea resaltada en términos de tanta cordialidad. A mí me parece que lo que está predominando pues es un interés mutuo de parte del gobierno Trump, definitivamente pues aumentar sus índices de popularidad basándose en una relación, digamos, más cordial, entre comillas, con México, en vistas a su próxima reelección, a las elecciones de noviembre próximo. Sí. Y del lado mexicano, pues definitivamente cambiar en el propio México una percepción más positiva del gobierno de Trump y de los Estados Unidos. Esto en medio de una pandemia donde los casos de contagio se están recrudeciendo exponencialmente, donde el desempleo ha caído a sus niveles más altos, donde precisamente pues la economía está colapsando. Entonces yo creo que la realidad es que es un acuerdo que trae beneficios mutuos políticos, sobre todo en esos términos para ambos mandatarios, y desde luego la De hecho, profesora Margarita, permítame, le consulto, porque no deja de ser sorprendente, primero en las formas y después en el discurso. Dice el presidente López Obrador: de usted recibimos comprensión, respeto, nos ha tratado como un país amigo. En otra parte dice, usted no ha pretendido tratarnos como colonia, y Trump todo esto lo elogia. Un discurso totalmente alejado de los años del gobierno del presidente Trump, que ha dicho que los mexicanos son narcotraficantes, que pueden llevar enfermedades como la lepra al país, que hay que sacarlos de la nación porque son mal ejemplo, porque son violentos, porque además hemos visto cómo en la frontera, precisamente con México, han dividido familias migrantes indocumentadas. Así que, ¿cómo entendemos esto que ha sucedido hoy con este otro contexto del pasado? ¿Será que tenemos que entenderlo como un cambio de página, como una vuelta a la página? No, yo creo que ahí lo que está sucediendo es la prevalencia, como decía, de este interés mutuo. Definitivamente todo lo declarado por el presidente Trump ha sido muy ofensivo para el pueblo mexicano, y definitivamente este gobierno pues no ha respondido de una manera contundente a esos insultos, no nada más en esta reunión, sino anteriormente. O sea, se ha caracterizado por ser un gobierno que no responde de manera oficial a estos insultos que se han hecho. Incluso tampoco se respondió a la construcción del famoso muro fronterizo. En realidad lo que ha sucedido es que no hay ni siquiera una respuesta en términos de retórica, en términos de... Lo que ha sucedido es no hay ninguna respuesta, ni siquiera protestas diplomáticas, y lo que se ha hecho es lo que el gobierno de Trump ha querido. Me refiero específicamente en materia migratoria, por ejemplo. Entonces, lo que ha habido aquí es una falta de respuesta en todos los sentidos de parte del gobierno mexicano, aludiendo a una pretendida relación que va a mejorar y que nos va a ayudar en términos económicos, lo cual es bastante incierto, de hecho. Entonces, profesora, digamos, esta es solamente una muestra de lo que ha venido sucediendo a partir de la elección de este nuevo presidente del 2018. Lo que es muy sorprendente es que contradice todos los pronósticos y las promesas mismas de campaña del propio presidente Andrés Manuel López Obrador. Sí. En el tema concreto
de la cuestión migratoria. De la cuestión migratoria, que se han visto tan afectados los migrantes mexicanos dentro de Estados Unidos, y que además México ha servido como una especie también de muro de contención para que no avanzaran de Centroamérica o hacia Centroamérica estos migrantes. Ahora, esto, cuando hablamos de este silencio visto desde la diplomacia y como una visión de gobierno, puede ser una estrategia. La pregunta es, en México, ¿esto cómo se recibiría? El presidente López Obrador tiene altos niveles de favorabilidad. Hay asuntos sobre los que está trabajando que son muy bien recibidos por el pueblo mexicano. Y ahora esta situación, ¿qué efecto piensa usted que puede tener sobre el papel del gobierno en el pueblo mexicano? Bueno, la situación es compleja. Hay muchos sectores en México, pero definitivamente del 2018, que como el propio presidente Trump lo señaló, llegó el presidente López Obrador con una apabullante mayoría que lo votó como presidente. Definitivamente yo creo que eso ha cambiado por todas las situaciones en las que se ha atravesado. El tema particularmente de la relación con los Estados Unidos es muy sensible a los mexicanos. Entonces, actualmente, desde luego, pues el gobierno, la gente cercana al presidente López Obrador elogian este encuentro, lo consideran de una manera muy positiva, pero en general la prensa mexicana es crítica en términos generales con este encuentro, y ha sido muy crítica también con ciertas medidas que ha tomado el gobierno de López Obrador. Me refiero otra vez al tema migratorio. En la prensa sí hay una clara pues crítica a estas políticas de parte del gobierno del presidente López Obrador y de su equipo de trabajo, y también hay una crítica en cuanto a algunas medidas económicas, por ejemplo, incluso en la frontera norte de México, en el caso específico, por ejemplo, ahora en tiempos del coronavirus, ¿verdad? Con una decisión, digamos, el presidente y su gobierno decretaron el confinamiento a partir de una fecha, y algunas empresas maquiladoras de capital estadounidense en la frontera norte, concretamente en Tijuana, siguieron trabajando sin acatar ese mandato que es federal. Entonces, por ejemplo, ahí hay también un quiebre, ¿no? Y hay una cierta pues oposición y crítica ante estas medidas, sobre todo de parte de los trabajadores, en ese caso de los trabajadores mexicanos en el sector maquilador. En uno de los sectores Entonces, que también esperaría, profesora Margarita, uno de los sectores que, de acuerdo a lo que fue el objetivo del presidente López Obrador en Estados Unidos, en la Casa Blanca, y firmar el TEMEC, es fortalecer e incentivar sectores que se han visto tan golpeados. Profesora Margarita, pues muchísimas gracias por ese análisis. Un placer y muy buenas noches. Al contrario, un saludo a su auditorio. Gracias por el espacio. A usted muchísimas gracias. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Es Noticia Estados Unidos. Vamos a hablarles de la decisión que trae precisamente con la salida el gobierno de Donald Trump de la Organización Mundial de la Salud. No solamente hay preocupación, hay incertidumbre. Desde diversos sectores plantean razones reales de la decisión, cálculo político, que mueran los más vulnerables, a esta teoría malthusiana que se plantea desde distintos aspectos, desde distintos sectores, no solamente en Estados Unidos, en otras naciones europeas. O China, también más culpas a China. Se mueven en estas hipótesis que las revisamos al volver en Es Noticia.
Noticia a Estados Unidos, la administración Trump abandona la Organización Mundial de la Salud en el contexto de una crisis mundial por la pandemia de la COVID-19. Se retira a pesar del creciente número de casos activos en el país, en deuda con el organismo y con pretextos políticos. El secretario de Estado Mike Pompeo aseguró este miércoles que su país se retira de la Organización Mundial para la Salud por tratarse de un organismo incompetente y que la decisión ya se comunicó al Congreso estadounidense, que se haría efectiva en 2021. La Organización Mundial de la Salud posee una larga historia de corrupción y politización, y no es que no hayan cumplido algunos aspectos de su programa adecuadamente. Eso es realmente cierto, pero en general es una organización que no ha podido cumplir su misión central durante décadas. El presidente Donald Trump tenía meses amenazando con congelar los fondos para el organismo. Finalmente lo hizo en abril y un mes después anunció las intenciones de abandonarlo. El mandatario responsabiliza a la OMS de no haber prevenido la pandemia y de tener un sesgo a favor de China. Estados Unidos es miembro de la OMS desde 1948 y su mayor aportante, entre 400 y 500 millones de dólares anuales, aproximadamente el 15% del presupuesto total del organismo. Cuando se incorporó al organismo, el propio país impuso entre las condiciones para su posible retirada la notificación previa de 1 año y el cumplimiento total de sus obligaciones financieras. Por tanto, Washington tiene que pagar a la OMS más de 200 millones de dólares que debe en contribuciones, según datos oficiales. El país se retira de la OMS liderando el número de casos de coronavirus en el mundo, con más de 3 millones de contagios y superando las 132.000 muertes. Aún así, dicen manejar la pandemia mejor que cualquiera. Por supuesto, Estados Unidos sigue siendo el líder mundial en esta pandemia. Casi no hace falta decirlo, y lo es en varias dimensiones. He hablado de cada una de ellas. Ciertamente, el grupo de trabajo del vicepresidente también las ha mencionado, pero en cuanto a la solución técnica y científica para detener la propagación, ya sea con medios terapéuticos o con vacunas, el mundo pone sus ojos en los mejores científicos e investigadores y profesionales de las ciencias, que son quienes finalmente obtendrán la respuesta. Ese es el Estados Unidos que el mundo está observando. El propio presidente hace alarde de ello. En Twitter citó un artículo en el que se basa para decidir que tienen la tasa de mortalidad por COVID-19 más baja del mundo. Insiste en que se trata de un virus chino y se queja por las noticias falsas. Un periodista de The Washington Post desmiente al mandatario en un artículo de opinión al señalar que, de hecho, tiene la 6ª tasa de mortalidad más alta del mundo. Señala que esto muestra la negativa de Trump a aceptar que dominar el virus es esencial, en lugar de tratar de hacerlo desaparecer en una nube de mentiras mágicas. La retirada de Estados Unidos de la OMS se enmarca además en la repetitiva actitud separatista de Trump de organizaciones multilaterales, hacerlo de la OMS, cuyo objetivo es evitar el colapso de sistemas de salud frágiles en todo el mundo. En un momento de vulnerabilidad global por la pandemia, abre las puertas a conjeturas sobre intenciones perversas tras esta decisión. Vamos a entrar con el análisis, nos acompaña para ello el doctor Gonzalo Cuadra Malinarich. Él es magíster en salud poblacional de la University College de Londres, residente de psiquiatría del adulto, nos acompaña de Chile, la capital. Doctor Cuadra, muy buenas noches, bienvenido, ¿cómo le va? La invitación, muy bien, ¿y usted? Muchísimas gracias. Revisando una situación que genera preocupación, que genera incertidumbre, partiendo además de un hecho económico. Estados Unidos es uno de los principales aportantes a la Organización Mundial de la Salud y se retira en tiempos de pandemia que se necesita todo tipo de recursos para atender a las poblaciones más vulnerables. Primero, por allí quiero conocer su opinión. Sí, es verdaderamente impresentable que en un momento de una crisis sanitaria inédita a nivel internacional sea justo el momento que el presidente Trump decide salir desde esa organización. Verdaderamente es una afrenta y una amenaza a la salud de las poblaciones y sin duda se va a traducir
en aumento de la mortalidad o en más riesgo de que esa mortalidad aumente, dado que la Organización Mundial de la Salud cumple un rol importante a la hora de apoyar el despliegue que realizan los países y sus sistemas de salud para responder ante la pandemia. Y entonces allí comenzamos a revisar algunas de las hipótesis que se han planteado de distintos sectores, no solamente en Estados Unidos, fuera también de Estados Unidos, de por qué se toma esta decisión. Cálculo político para golpear aún más a China, tratando de buscar todo, viéndolo en términos electorales, quedar bien con grupos farmacéuticos. Sí, la verdad es que son varias las hipótesis. A mí me parece que es relevante remitirse a lo que ocurrió en la última Asamblea Mundial de la Salud, por un lado, y por otro lado pensar en cómo impacta esto en las elecciones estadounidenses. En primer lugar, respecto a lo que ocurre en la Asamblea Mundial de la Salud, vemos un triste espectáculo de la administración de Estados Unidos en el sentido de una dramática pérdida de liderazgo. Es algo que ha sido definitorio de la política internacional de Trump, en la que lo hemos visto sometido a diversos bochornos en ese ámbito, pero en la Asamblea Mundial de la Salud, siendo una cuestión tan relevante en medio de la pandemia, reviste particular gravedad que haya carecido de cualquier liderazgo, que sus discusiones no hayan tenido capacidad de permear a otras naciones y que se haya visto un evidente liderazgo de China en ese sentido como contraparte, afectando en definitiva los balances de fuerzas geopolíticas, digamos, en el ámbito de la salud. Lo cual, dicho sea de paso, es también un aspecto relevante de la geopolítica en su conjunto, en la medida que en este momento la salud por un lado, la economía por el otro, son probablemente los conflictos más relevantes a nivel internacional. Por tanto, esa es una primera cosa que es bueno revisar. La segunda cosa es lo que yo decía del impacto que esto puede tener en las elecciones estadounidenses, y es que siempre los presidentes, en particular cuando se van a repostular en Estados Unidos, se ven enfrentados a esta tensión entre la política doméstica y la política exterior, y sin duda que el manejo del gobierno estadounidense respecto de la pandemia ha sido bochornoso, ha sido absolutamente fracasado, y por tanto la única herramienta que tiene a su disposición es una bastante utilizada, que es la de valerse de la política exterior y conflictos, sean reales o artificiales, para disminuir el nivel de crítica, generar mayor nivel de cohesión interna, proyectar un liderazgo fuerte y con ello aumentar las probabilidades de reelección, que yo creo es uno de los principales elementos que está movilizando el actuar de Trump. Además de que, dado su estilo de liderazgo político, es imposible que él se desdiga o retroceda de una posición que ha manifestado en forma insistente y tajante, y en eso su animosidad hacia China, su relato respecto de que esto sería un virus inventado, que los problemas que están presentándose en Estados Unidos son resultado de un mal manejo de la Organización Mundial de la Salud y no un problema del gobierno. Culpando siempre, claro, como lo hemos visto en todos estos años, culpando a los demás y no asumiendo las responsabilidades. En este caso, cómo se salió de las manos, lamentablemente, la pandemia dentro de Estados Unidos y la crisis sanitaria que se ha generado. Hay algo más, otra hipótesis que toma fuerza teniendo en cuenta precisamente las estadísticas, que tampoco sería solo del gobierno de Estados Unidos, que también incluirían a gobiernos de extrema derecha en distintas partes del mundo, algunos en América Latina y otros en Europa, y es esa teoría malthusiana de se mueran los más vulnerables y que quedemos los fuertes, y por eso entonces dejemos que esto avance, entre otras cosas, para que se mantenga la teoría de la inmunidad del rebaño, que fue lo primero que planteó, bien recordamos, el primer ministro británico. Entonces, si esto también es de verdad necesario revisarlo y asumirlo como un hecho que puede ser visto de esa manera. Yo creo que hay más bien una desatención hacia los sectores más oprimidos, que hace que los países privilegien a la clase dominante y al empresariado y no no afectar sus intereses,
como prioridad en el manejo de la crisis sanitaria y que eso se traduce en una mayor mortalidad efectivamente en esos sectores más oprimidos, sea por variables socioeconómicas, de género, de etnicidad, de situación migratoria, pero más que una búsqueda activa, digamos, de una selección natural, si se quiere, es, yo creo, la expresión más radical de algo que sí ocurre en forma más larvada a nivel más permanente, digamos. O sea, las políticas económicas neoliberales, los sistemas de salud que no garantizan el derecho a la salud, que no se preocupan por la equidad en salud, generan mayor mortalidad en esos sectores. La pobreza es uno de los principales factores de riesgo para la mortalidad. Entonces, esas muertes quedan bajo la alfombra, pasan más desapercibidas en situaciones normales. Solo que en la situación de la pandemia, eso se expresa de forma más dramática. Y es innegable, digamos. El otro asunto es que se privilegia el cuidar los intereses económicos del gran empresariado y no inyectar todos los recursos que sean necesarios para proteger con más fuerza a esos otros sectores oprimidos. Entonces, más bien, yo creo una incapacidad de manejar adecuadamente la crisis por estar cuidando excesivamente, digamos, los bolsillos de la clase dominante y el empresariado. Pero esto además no tiene ningún sentido siquiera económico, porque ya a principios del siglo pasado las políticas keynesianas en el fondo demuestran que en momentos de crisis hay que inyectar recursos a la economía y no sacárselos. Y sabemos que una de las repercusiones que está teniendo esta crisis sanitaria es justamente en la economía. Entonces, es realmente incomprensible y responde más bien a una ortodoxia neoliberal y a una incapacidad de preocuparse por la realidad de los sectores más oprimidos y de garantizar los derechos sociales, la que genera esta terrible situación. Sí, y entre otras cosas, doctor Cuadra, estará por verse si, tal como se ha evidenciado también, el sistema de salud tendrá que volver al monopolio de los estados para evitar una nueva tragedia como la que estamos viendo. Muchísimas gracias por ese análisis. Son los temas que están allí en las hipótesis, con estadísticas, evidentemente, con esa realidad que da cuenta de la dificultad que atraviesa, entre otras cosas, en el mundo la Organización Mundial de la Salud. Muchísimas gracias y buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Así nos vamos a la segunda pausa en esta emisión de Noticias, al volver en Noticia Colombia. En el llamado al cese bilateral del fuego del Ejército de Liberación Nacional, el gobierno ha respondido rápidamente. El gobierno del presidente Duque responde con una negativa. Veremos lo que esta decisión implica, en especial en momentos en que el conflicto armado golpea a la Colombia profunda, al volver en Es Noticia. Noticia Colombia, el Ejército de Liberación Nacional propone al gobierno un cese bilateral, una tregua en el marco del conflicto armado en tiempos de pandemia. Recibe de inmediato la respuesta negativa por parte del gobierno Duque. El presidente hace así caso omiso a un llamado de organizaciones internacionales, especialmente la Organización de Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad, que han pedido que precisamente en tiempos de pandemia, dentro de naciones que hay conflictos armados internos o internacionalizados, se baje este nivel de tensión por los pueblos de esas naciones. El Ejército de Liberación Nacional propone al presidente Iván Duque cese al fuego bilateral del conflicto armado. Este gesto fue rechazado por el Ejecutivo colombiano, desconociendo los acuerdos y tratados de paz internacionales.
Atendiendo la convocatoria de organismos multilaterales, entre ellos las Naciones Unidas, que hizo el llamado para dar un alto al fuego global por la pandemia a causa de la COVID-19, el Comando Central del ELN asumió el compromiso. La respuesta del presidente Duque a través de su cuenta Twitter no se hizo esperar y declaró: nuestro gobierno nunca dejará de cumplir deber constitucional de enfrentar la criminalidad en todo el territorio. El ELN es un grupo terrorista que ha flagelado con barbarie el país por décadas. Colombia les exige que liberen los secuestrados y pongan fin a sus actos criminales. El Alto Comisionado para la Paz de Colombia, Miguel Ceballos, instancia que debe mediar para resolver los conflictos armados, también rechazó el cese al fuego bilateral propuesto por el ELN, asumiendo la misma postura del gobierno. El gobierno nacional nunca, y lo dice de manera absolutamente clara el señor presidente, dejará de cumplir su deber constitucional de perseguir el crimen. En ese sentido, no hay espacio a nada distinto al cumplimiento de las condiciones establecidas por el señor presidente frente al ELN. Entre las reacciones de diversos movimientos sociales, reclaman al gobierno la necesidad de opciones de la paz y no subestimar la importancia de estas acciones. Nosotros queremos hacerle un llamado al gobierno de Iván Duque a que entienda que él no gobierna para el Partido Centro Democrático ni gobierna para los intereses de los sectores que acompañan a esa fuerza política cada vez más desprestigiada. Él gobierna para todos los colombianos y por lo tanto su agenda debe ser la agenda de la nación. Y si hay algo que anhelan los colombianos es la paz con justicia social y una paz integral y completa. Sectores académicos y analistas señalan que la respuesta del gobierno es desafortunada, ya que se pierden opciones para retomar los diálogos de paz con la insurgencia, rotos desde mediados de enero de 2019. No hay un mensaje de parte del gobierno de interés en acordar un cese bilateral. Esto es mala noticia para los 140 municipios donde se permanece el ELN y las comunidades sufren porque hay un conflicto en desarrollo y no hay un ambiente de distensión por ninguna de las dos partes. Desde la llegada del presidente Iván Duque al poder, los diálogos y acuerdos de paz han sido ignorados. Incluso han omitido los respectivos protocolos firmados por el anterior gobierno, instando a los mediadores a violarlos. La Organización de Naciones Unidas insiste en la necesidad de una tregua que permita un respiro a las poblaciones vulnerables que, además del conflicto armado, están azotadas por la pandemia del coronavirus. Ahí están los hechos, la coyuntura, el contexto en el marco de un conflicto armado interno, lo que significaría un cese bilateral, que de hecho diese paso a la posibilidad de retomar el diálogo entre el Estado colombiano, en este caso que encabeza el presidente Duque, y el Ejército de Liberación Nacional. Hechos que analizamos con Imelda Daza, ex vocera de paz en la Cámara de Representantes, fundadora de la Unión Patriótica desde Valledupar en Colombia. Doctora Daza, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. ¿Me escucha vía telefónica? Hola, muy buenas noches. Gracias a usted. Muy buenas noches. Gracias a usted. Lo primero que hay que preguntarle, después de que escuchamos la respuesta que da, no solamente en el tuit del presidente Duque, sino en lo que dice el Alto Comisionado para la Paz de Colombia, el señor Ceballos, el deber constitucional que tiene Colombia y el gobierno colombiano de luchar contra grupos y el crimen organizado y grupos terroristas, pero ¿dónde queda el deber también de buscar el diálogo y la paz entre los colombianos, especialmente entre ese grupo de colombianos que no se ven en las noticias? El primer deber de un presidente es garantizarle a sus ciudadanos la paz. La paz es un derecho consagrado en la Constitución colombiana. Desde luego es un deber también perseguir el crimen. Doctora Imelda Daza, ¿me escucha?
Hemos perdido la comunicación, nos quedan unos minutos para el análisis. Rápidamente le pido a la producción que restablezcamos esta comunicación. Es importante destacarlo en un contexto en donde recrudece lamentablemente el conflicto armado interno en Colombia. El Ejército de Liberación Nacional es un grupo insurgente, la segunda guerrilla de Colombia, ahora la primera tras la desmovilización producto de un acuerdo de paz entre la exguerrilla de las FARC, hoy convertida en un partido político, Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, las FARC. Durante 5 años, precisamente en ese lugar donde ustedes ven, en La Habana, Cuba, aunque en esta oportunidad lo que estamos revisando son imágenes de los diálogos entre el gobierno, en ese caso el presidente Santos, en todo caso el Estado como ejercicio del poder, avanzando en diálogos con el Ejército de Liberación Nacional. Recordemos que se hicieron públicos en el año 2015 en Caracas, en Venezuela, luego por decisión de las partes avanzaron en Ecuador aproximadamente 1 año, y después de que Ecuador decide que salen de esta nación cuando llega el presidente Lenín Moreno, van entonces a Cuba y avanzan en Cuba estos diálogos en el marco además de una agenda de negociación que se hizo pública, una agenda de 6 puntos. El primero de ellos, que resultaba muy importante, era la participación de la población, del pueblo colombiano en la agenda de paz entre ELN y el gobierno. Lista con nosotros de nuevo la doctora Imelda Daza, ¿me escucha? Sí, escucho. Gracias. Nos quedamos en la primera parte de su reflexión, la responsabilidad que tiene un gobierno ante su población de buscar diálogos y llevar paz a esas regiones tan apartadas, en este caso de Colombia, donde se siente cómo se recrudece el conflicto armado interno. Así es su deber, sí, desde luego, perseguir el crimen, pero en este caso no se trata de perseguir a criminales. Se trata de una organización insurgente, su carácter es otro, y con ellos el compromiso de todo gobernante es negociar para garantizarnos a los colombianos la paz completa, así como es su deber también, que no lo está cumpliendo, implementar el acuerdo que se firmó con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, hoy extintas. Ese acuerdo incluía también el desmonte de las bandas criminales, la negociación con el Ejército de Liberación Nacional, el desmonte de los grupos herederos del paramilitarismo. En nada de eso se ha avanzado, porque el lenguaje y el accionar de este gobierno es el típico de su partido, guerrerista, y su afán es devolver al país al conflicto armado que con tanto esfuerzo se terminó con la organización guerrillera más grande que tenía Colombia. En este momento es deber del gobierno garantizarnos la paz, y para eso tiene que sentarse a negociar con el Ejército de Liberación Nacional. Es su deber, y desmontar los grupos de verdad criminales. Doctora Daza, durante los 2 periodos del gobierno del presidente Uribe se conoció, primero fue una manera discreta, pero luego se conoció que él tuvo intentos de acercamiento con las FARC y también con el ELN. Este gobierno, que sigue siendo uribista, que el presidente lo puso, el actual senador y expresidente Álvaro Uribe, ¿por qué no lo hace? ¿Quién marca la talanquera para que esto no suceda? ¿El propio presidente o es el expresidente Uribe? Sí, de hecho recordamos que él también tuvo intentos de acercamiento con grupos insurgentes en Colombia. Es Uribe el que gobierna en realidad. El llamado presidente es un súbdito de Uribe. Es contradictorio que después de que él hizo intentos para negociar con las FARC y tantos intentos para negociar con el ELN, después, cuando otro presidente es quien lo hace y de verdad efectiva la negociación con la FARC, entonces lo desaprueba porque no fue él, o porque las circunstancias no le favorecían a él, porque hay mezquindad en el manejo de la política y hay egoísmo en la visión de país. Entonces pretende es engrandecer un nombre, engrandecer una persona,
y no pensar en la situación de 48 millones de colombianos. Uribe le dijo en alguna ocasión al Azar que les podía desocupar medio país, para despejar medio país para negociar. Y después censuraba que Santos hubiera aceptado negociar en Cuba. En fin, es necio ya ocuparse de esas contradicciones en ese personaje. Lo que tenemos hoy es un gobierno entonces orientado por él que se niega a cerrar el conflicto y la guerra en Colombia, que se niega a garantizarnos a los colombianos el derecho legítimo a vivir en paz y que se resiste a desmontar los grupos paramilitares que aún subsisten y algunos están en proceso de rearme. Doctora Imelda Daza, y ni siquiera por llamados y presiones internacionales, veíamos, por ejemplo, cómo el representante de Naciones Unidas de la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU hoy decía en un tuit corto pero muy conciso y muy concreto que está a punto de terminar la misión, pero que él ya hacía un llamado al gobierno colombiano para que buscara caminos de paz, para que se acabara el asesinato sistemático de líderes y lideresas sociales y defensores de derechos humanos. Esa sin duda a la manera diplomática como habla Naciones Unidas, pero hay una presión. También el Consejo de Naciones Unidas lo decía, también lo ha reiterado el secretario general de Naciones Unidas. Ni siquiera por esas presiones buscarían por lo menos acercarse con base en una agenda de diálogo que ya fue establecida. Ellos se resisten a todos los llamados. El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó unánimemente la resolución que respalda el llamamiento del secretario general de un alto al fuego global como una manera de ayudar a combatir el COVID-19. Se trataba en realidad de un cese general e inmediato de hostilidades de todas las partes que estuvieran involucradas en conflictos armados, una especie de pausa humanitaria por 90 días para entregar ayuda humanitaria, para proveer de servicios. Las regiones afectadas aquí en Colombia, el Catatumbo, frontera con Venezuela, y el sur, en Nariño, son las más afectadas por el accionar del Ejército de Liberación Nacional y de las bandas criminales. Allí no hay posibilidades de atender a los enfermos de COVID-19. Es lamentable que una pausa humanitaria se niegue de parte del gobierno de turno en Colombia. El ELN ya declaró en abril un cese unilateral y estaban dispuestos a aceptar esta propuesta de un cese bilateral de 90 días. Es decir, ¿qué pierde un gobierno con un cese bilateral para prestarle ayuda humanitaria a unas comunidades que están en las peores condiciones posibles? Igualmente el Papa ha hecho llamados de cese al fuego, de racionalidad, de sentarse y conversar. El Papa dijo, por ejemplo, que los obispos deben ser proféticos y deben tener una voz profética y deben ser independientes, deben intervenir. Por eso la reacción del arzobispo de Cali, que dijo que este era un gobierno genocida de la paz, con toda la razón, porque es un genocidio el que se está repitiendo en Colombia con los líderes sociales, con los líderes de comunidades indígenas, de comunidades afrocolombianas. Hay un asesinato sistemático en todo el país de esos ciudadanos que lideran y representan con su voz a comunidades importantes en el país. El arzobispo de Cali, que tiene muy cerca ese conflicto severo, llamó al gobierno genocida de las comunidades, porque es así, porque los están asesinando todos los días, así como lo llamó genocida de la paz, porque van 217 excombatientes de FARC que firmaron el acuerdo y que están en proceso de reincorporación a la sociedad, que no han sobrevivido
a este proceso. Pero Han qué sido paradójico, doctora asesinados. Imelda Daza, qué paradójico que con todo esto, además con las cifras que usted entrega, que es importante mantenerlas frescas, que las contamos diariamente, lamentablemente, aquí en Telesur, la respuesta que da desde el gobierno, desde la Nunciatura Apostólica a esta declaración valiente del arzobispo de Cali, es decir, que esa no es la postura de la Iglesia Católica. No critican, no rechazan precisamente el asesinato sistemático, un gobierno que hace silencio, sino lo que dice el arzobispo de Cali. Doctora Imelda Daza, muchas gracias, muy buenas noches. Con mucho gusto, siempre a la orden. Buenas noches. Buenas noches, gracias a ustedes por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Es Noticia. Cerramos nuestra pantalla tradicional, nos quedamos en redes sociales, @esnoticiatelesur, @TatianaTelesur. Durante esta jornada, otro hecho fue noticia, con eso los dejamos. Hasta mañana.